Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal, en el cual le voy a estar explicando guerras que ocurrieron entre los años 1808 a 1825 en América del Sur y América Central. Os dejo con el vídeo. Adiós. Batalla de Cepeda, fecha 1 de febrero de 1820, lugar Cañado del Arroyo Cepeda, en el límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Beligerantes, directorio contra las provincias del litoral. Personajes del directorio: José Rondeau, Juan Ramón Balcarce, Martín Rodríguez y Gregorio Perdriel. Y personajes de las provincias del litoral: Francisco Ramírez, Estanislao López, Pedro Campbell y José Miguel Carrera. Derrota para el directorio y victoria para las provincias del litoral. Los motivos fueron el rechazo por parte de la mayoría de las provincias de la Constitución de 1819, que era centralista y promonárquica, y no reconocía la autonomía de las provincias. El descontento de la mayoría de los líderes provinciales con el intento del directorio de imponerles un modelo de organización política centralizado, que vulneraba el derecho de las provincias a elegir a sus propias autoridades. La invasión portuguesa de la banda oriental, que derrotó a las fuerzas artiguistas y ocupó Montevideo. Artigas acusaba al directorio de haber favorecido esta agresión para destruir a la Liga de los Pueblos Libres. Soldados, muertos, heridos y prisioneros del directorio y las provincias del litoral. Beligerantes, las provincias del litoral. Fuerzas en combate, 11.000. Muertos, 40, entre ellos heridos. Heridos, 40, entre ellos muertos. Prisioneros, desconocidos. Directorio, fuerzas en combate, entre 8.300 a 8.600. Muertos, 300, heridos, desconocidos y prisioneros, 30. Batalla de Rancagua, fecha 1 y 2 de octubre de 1814. Lugar, Plaza de Armas Rancagua, actual Chile. Beligerantes, Imperio Español realistas contra la Junta Provisional de Gobierno, patriotas. Personajes realistas, Mariano Osorio, y personajes patriotas, Bernardo O'Higgins, Juan José Carrera y Luis Carrera. Derrota para los patriotas y victoria para el Imperio realista. Los motivos fueron la declaración de la independencia chilena de España en septiembre de 1810, aunque permanecieron las tropas realistas en el territorio. El incumplimiento y rechazo del Tratado de Lircay, firmado el 5 de mayo de 1814 entre patriotas y realistas, en donde se reafirmaba la lealtad a la corona española y al rey español, a cambio de una división territorial y respeto entre ambos bandos. Esto fue considerado una tregua para reorganizar ambos ejércitos, las tropas enviadas por la corona y el virrey Abascal para frenar al ejército chileno y retomar el poder en la zona. Soldados, muertos, heridos y prisioneros de los patriotas y realistas. Beligerantes patriotas. Fuerzas en combate 5.000, muertos 111, heridos 127 y prisioneros desconocidos. Y los realistas, fuerzas en combate 4.000, más refuerzos, muertos 402, heridos 292 y prisioneros 606. Batalla de Ibarra, fecha 17 de julio de 1823, lugar Ibarra. Beligerantes, Pastusos contra Gran Colombia. Participantes de los Pastusos, Agustín Agualongo, y participantes del Gran Colombia, Simón Bolívar. Derrota para los realistas Pastusos y victoria para los patriotas de Gran Colombia. Las causas fueron: el 17 de julio de 1823, las tropas patriotas, lideradas por Simón Bolívar, en la única batalla que dirigió en el futuro Ecuador, enfrenta a las huestes realistas, dirigidas por Agustín Agualongo, quien defiende el último enclave monárquico de Pasto, al igual que Ayacucho, Pichincha, Junín o Carabobo. La batalla de Ibarra se inscribe en una disputa entre las ideas republicanas frente al antiguo régimen, que había colapsado. Con un ejército de 1.500 efectivos, enfrentó a las tropas pastusas, también de 1.500 facciosos.
como eran señalados en la época. Con la toma de Lima el 18 de julio por parte de monárquico Cantarec y la batalla de Maracaibo apenas el 24 de julio, la batalla de Ibarra fue decisiva porque de allí siguió la liberación del Perú. El tema de la religión era uno de los puntos de discordia porque los pastusos creían que los patriotas eran peores que el mismísimo diablo. Soldados muertos, heridos y prisioneros de los patriotas y de los realistas. Beligerantes, patriotas. Soldados 1500 muertos, 13 heridos, 8 y prisioneros desconocidos. Y los realistas, soldados 2000 muertos, 550 heridos, 120 y prisioneros desconocidos. Combate de San Lorenzo, fecha 3 de febrero de 1813, lugar en las proximidades del convento de San Lorenzo, actual provincia de Santa Fe. Beligerantes, Provincias Unidas del Río de la Plata contra realistas de Montevideo. Personajes de las Provincias Unidas del Río de la Plata: José de San Martín, Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria, y personajes de los realistas de Montevideo: Antonio Zavala. Derrota para los realistas de Montevideo y victoria para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los motivos fueron la Revolución de Mayo de 1810, que reemplazó Los motivos fueron la Revolución de Mayo de 1810, que reemplazó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros por un gobierno local dominado por los criollos. La designación de Montevideo como capital provisoria del Virreinato del Río de la Plata por el Consejo de Regencia español y su posicionamiento como uno de los principales centros de resistencia militar de la metrópolis en América del Sur. El sitio de Montevideo por tropas enviadas por Buenos Aires y por las fuerzas de Artigas, lo que obligaba a los realistas a realizar raides fluviales a través de los ríos Uruguay y Paraná para tratar de aprovisionarse de ganado y alimentos. La voluntad de los gobiernos patrios asentados en Buenos Aires de frenar las incursiones de los realistas sobre las costas del río Paraná. Soldados muertos, heridos y prisioneros de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de los realistas de Montevideo. Beligerantes, Provincias Unidas del Río de la Plata. Soldados, 175, muertos 15, heridos 27 y prisioneros 1. Realistas de Montevideo, soldados 250, muertos 40, heridos 13 y prisioneros 14. Batalla de Aculco, fecha 7 de noviembre de 1810, lugar Aculco, Estado de México. Beligerantes, insurgentes mexicanos contra realistas del Imperio Español. Participante de los insurgentes mexicanos Miguel Hidalgo y participante de los realistas del Imperio Español Virrey Félix María Calleja. Derrota para los insurgentes mexicanos y victoria para los realistas del Imperio Español. Los motivos fueron: la causa principal de la batalla de Aculco básicamente es el proceso independentista, es decir, al iniciarse la gesta independentista mexicana, comenzaron a enfrentarse las fuerzas militares del Imperio Español, a quienes se les denomina realistas, y las fuerzas nacidas del esfuerzo del pueblo mexicano de sublevarse contra el Imperio Español, buscando su independencia. Esto se inicia formalmente a partir del 16 de septiembre de 1810, cuando se da el Grito de Dolores. El cura Hidalgo convoca al pueblo a sublevarse del pueblo de Dolores y se inicia la gesta que llevaría varios años después a la independencia.
Ahora, la batalla de Aculco no fue algo planeado, sino que entre las causas de ese enfrentamiento podemos señalar el hecho de que las tropas comandadas por el cura Hidalgo decidieron cambiar de rumbo y las tropas realistas mejor entrenadas marcharon rápidamente desde San Luis de Potosí y le dieron alcance. La historia añade que el brigadier Calleja supo inmediatamente su superioridad y forzó la batalla. Soldados, muertos, heridos y prisioneros de los insurgentes mexicanos y de los realistas del Imperio Español. Beligerantes, insurgentes mexicanos, soldados 79.614, muertos 12.344, heridos desconocidos, prisioneros 600. Realistas del Imperio Español, soldados 7.500, muertos 1.494, heridos desconocidos y prisioneros desconocidos. Batalla del Monte de las Cruces, fecha 30 de octubre de 1810. Lugar, Monte de las Cruces, en el Estado de México. Beligerantes, insurgentes mexicanos contra el Imperio Español. Personajes insurgentes mexicanos: Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama. Y personaje del Imperio Español, Torcuato Trujillo. Derrota para el Imperio Español y victoria para los insurgentes mexicanos. La época de Napoleón Bonaparte en el año 1808, quien invadió España y por ende creó una cadena de conflictos en México y otros países latinoamericanos, los cuales dieron inicio a la Guerra de Independencia. El virreinato de Nueva España afrontó en ese mismo año la crisis política que se presentó en México, seguida de conspiraciones en Valladolid para el año 1809 y en Querétaro en el año 1810. Posteriormente, la situación se salió de control en México con el famoso Grito de Dolores, iniciado por Miguel Hidalgo, dando origen a la independencia de México como tal ese mismo año. La batalla del Monte de las Cruces se considera el primer enfrentamiento bélico formal que los insurgentes sostienen contra las fuerzas realistas, ya que había sucedido la toma de Alhóndiga de Granaditas. Esta última se considera más un saqueo o motín que una batalla en realidad. La causa principal de la batalla del Monte de las Cruces era acabar o diezmar al máximo posible las fuerzas que defendían la corona española, al fin de librarse de este yugo de una vez por todas. Esta idea se convirtió en posibilidad gracias a que el rey Fernando VII estaba como cautivo, por lo que valiéndose de su enorme valor y deseo de librarse del poder español, los mexicanos iniciaron una conspiración en Querétaro, donde muchos disidentes se pusieron de parte de los patriotas a fin de acabar con el gobierno español. Posteriormente tenían el plan de instaurar un nuevo poder que gobernara por el rey cautivo y más adelante actuar como gobierno independiente y soberano de esas regiones. Luego de haber triunfado en la región de Guanajuato, los rebeldes se dirigieron hacia la ciudad de Valladolid el día 28 de septiembre del mismo año 1810, donde lograron entrar sin ninguna resistencia y después pasaron a Toluca. En ese momento fue cuando el virrey Francisco Javier Venegas decide hacer frente y detener las revueltas ocasionadas por las fuerzas insurgentes. Soldados, muertos, heridos y prisioneros de los insurgentes mexicanos y de los del Imperio Español. Beligerantes, insurgentes mexicanos, fuerzas en combate 80.000, muertos entre 3.000 a 5.000, heridos entre 3.000 a 5.000. Prisioneros desconocidos. Imperio Español, fuerzas en combate 7.000, muertos entre 1.000 a 2.500, heridos entre 1.000 a 2.500 y prisioneros desconocidos. Batalla de Sarandí, fecha 12 de octubre de 1825, lugar Arroyo Sarandí, Florida, actual Uruguay. Beligerantes, milicias orientales contra el ejército imperial de Brasil.
Personajes de las milicias orientales, Juan Antonio Lavagella, y personajes del Ejército Imperial de Brasil, Bento Manuel Ribeiro. Derrota para la milicia oriental y victoria para el Ejército Imperial de Brasil. Los motivos fueron: los orientales reanudaron sus esfuerzos para finalizar con la dominación portuguesa. Así, luego del desembarco de los 33 en la playa de Agraciada, el 19 de abril de 1825, reforzado con milicias, Lavalleja y sus hombres obtuvieron varios éxitos. El 24 de abril liberaron la población de Soriano. El 2 de mayo la ciudad de Guadalupe, actualmente Canelones. El 8 de mayo establecieron el sitio en la ciudad de Montevideo, dirigido por Manuel Oribe. Y el 18 de agosto sitiaron Colonia de Sacramento. La batalla del Rincón, victoria obtenida por Rivera el 24 de septiembre contra las fuerzas brasileñas, comandadas por Mena Barreto, significó un gran infortunio para las fuerzas brasileñas que ocupaban Montevideo, bajo el gobierno de Carlos Federico Lecor. Inmediatamente que la noticia fuera conocida, se organizó en Montevideo la salida de un cuerpo de tropa de alrededor de 1.000 soldados brasileños, al mando del coronel Bento Manuel Ribeiro, con el plan de unirse al ejército brasileño que estaba en la campaña, comandado por el general Bento Goncalves y que tenía una fuerza similar. Enterado Lavalleja, que se encontraba en Durazno, de la salida de las tropas brasileñas desde Montevideo, trató de impedir que éstas se unieran a las que estaban bajo el mando de Goncalves, que se desplazaban hacia el sur, desde las costas del Río Negro. El hostigamiento que Lavalleja intenta sobre las fuerzas de Goncalves no tuvo éxito, de modo que finalmente ambos ejércitos brasileños lograron reunirse. El 12 de octubre de 1825, en un gran esfuerzo, Lavalleja pudo reunir un contingente número similar al brasileño y enfrentó al ejército brasileño en las puntas del arroyo Sarandí, en el actual departamento de Florida. Soldados, muertos, heridos y prisioneros de la milicia oriental y del Ejército Imperial de Brasil. Beligerantes: milicia oriental. Fuerzas en combate 2.000. Muertos 30, heridos 60 y prisioneros desconocidos. Ejército Imperial de Brasil. Fuerzas en combate 2.200, muertos 572, heridos 113 y prisioneros desconocidos. Los motivos fueron: su objetivo era penetrar el río Orinoco para, en combinación con las fuerzas de tierra apostadas en Soledad, Santa Cruz de Orinoco y Barrancas, tomar la ciudad de Angostura, capital de la provincia de Guayana, que había sido objeto de un golpe militar luego de meses de haberse pronunciado a favor de la Junta Suprema de Caracas, surgida tras el evento del 19 de abril de 1810. Batalla naval de Sorondo, fecha 26 de marzo de 1812, lugar Río Orinoco, actual estado Bolívar. Beligerantes: Primera República de Venezuela, patriotas contra el Imperio Español, realistas. Participantes de los patriotas: Felipe Esteves, Francisco González Moreno, Francisco Javier de Sola, José Antonio Anzoátegui, Manuel Villapol, Pedro María Freites y Juan Bautista Arismendi. Y participantes de los realistas: José de Chastre y Francisco de Sales de Echeverría. Derrota para la Primera República de Venezuela, patriotas, y victoria para el Imperio Español, realistas. Soldados, muertos, heridos y prisioneros de la Primera República de Venezuela y de los del Imperio Español. Beligerantes: Primera República de Venezuela. Fuerzas en combate: 32 barcos, 19 eran lanchas cañoneras. Muertos 260, heridos 150 y prisioneros 538. Y Imperio Español, realistas.
fuerzas en combate 8 goletas, 2 balandras y lanchas cañoneras. Muertos 5, heridos 8 y prisioneros desconocidos. Bueno, chicos y chicas, profesor, espero que les haya gustado el video de hoy, en el cual quise expresar 8 guerras que me parecieron interesantes, las cuales ocurrieron entre los años 1808 a 1825. Espero también que les haya gustado mucho las construcciones que he hecho en Minecraft, las cuales me han costado lo suyo. Y dejen su like, comenten y suscríbanse a este canal. Nos vemos en otro video. Adiós.